Hola, mi nombre es Carlos Pacheco, maestro sonoterapeuta, músico, ingeniero en audio, mezcla y masterización, cofundador de Centro Holístico Corazón de Jaguar San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy vamos a aprender qué son los cuencos tibetanos, para qué lo puedo utilizar, qué beneficios tiene tener un instrumento así en mi casa, cómo utilizarlo en mi propia persona, cómo utilizarlo con otra persona o incluso en una sesión grupal. Acompáñame, muchísimas gracias por estar aquí hoy. ¿Qué son los cuencos tibetanos? Estos instrumentos milenarios también son conocidos como campana sentada. Regularmente una campana es así y tiene un cordel o un objeto percutivo que la hace sonar. Se le llama campana sentada ya que se sienta sobre una base, sobre el piso, y su sonoridad va hacia arriba. Estos instrumentos se cree que son hechos a base de 7 metales. Es una aleación de cobre, acero al carbón. Tienen otros metales, no necesariamente 7, pero su construcción es completamente hecha a mano. De hecho, son forjados a martillazos. Podemos ver incluso en los bordes del instrumento irregularidades. Esto nos hace ver que son instrumentos hechos a mano completamente. Los cuencos tibetanos son instrumentos que tienen una gran riqueza armónica, tienen una gran riqueza frecuencial. Esos instrumentos pueden ser utilizados para nuestro propio uso en casa, para meditar, para relajarnos, para respirar, pero también podemos utilizarlos de maneras terapéuticas un poquito más profundas y más específicas. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar estos maravillosos instrumentos y si en verdad necesito 7 o más instrumentos como estos para poder dar una sesión, para poder trabajarme a mí mismo o para poder trabajar a otros. Acompáñame, vamos a analizar este instrumento, vamos a ver las diferentes formas de tocarlo, así como cómo utilizarlo en el cuerpo mismo. Los cuencos tibetanos regularmente se tocan de dos maneras. Hay más, pero por ahora vamos a ver estas dos formas. Una es percutiéndolos y la otra haciéndolos cantar. Estas son las maneras principales de utilizar un cuenco tibetano. Vamos a ver muchas más, pero primero vamos a entender estas dos. Primero que nada, si lo vamos a sostener en la mano, tenemos que tener la mano bien abierta, porque cuando yo sostengo el cuenco y lo aprieto con mis dedos, con toda la superficie de mi mano, voy a mutear el sonido, voy a hacer que la vibración se apague y el sonido no dure tanto. Por el contrario, mientras menos superficie de mi mano esté tocando, el sonido va a ser mucho más largo. Un ejemplo es este, voy a tocar y después voy a cerrar la mano para que vean la diferencia y cómo se va muteando esa vibración. Ahora cierro, apago el sonido. Hay diferentes tipos de mallets, a esto se le llama mallet. Regularmente recomiendo buscar mallets que sean muy suaves. Mientras más suave sea la baquetita, el sonido va a reducir en el ataque. El ataque es el sonido, el primer impacto, ¡pa! Ese sonido a veces puede ser muy estridente, puede ser muy molesto, y más cuando vamos a trabajar una sesión terapéutica o vamos a trabajar con una persona, incluso para nosotros mismos. Cuando nosotros tocamos, por ejemplo, con estos, que son los que vienen cuando regularmente compramos un cuenco, vamos a notar que el sonido es muy estridente. Eso puede ser muy estresante. Después de 10 minutos de estar escuchando golpes,
suena feo, ¿no? Ahora, por el contrario, es un sonido más agradable. Reduce ese sonido del impacto. Esto es muy importante porque hay personas que son muy sensibles del oído y muy sensibles también a cosas violentas. Y un golpe con estos mallets puede llegar a ser muy violento, muy invasivo. Entonces vamos a tratar de trabajar suavecito. Tenemos que tener en cuenta que las personas están en nuestra sesión vulnerables, están buscando relajación, están buscando algún proceso terapéutico o espiritual en algunas ocasiones. Entonces tenemos que ser muy suaves con cómo tocamos los instrumentos y más si van a estar sobre el cuerpo o cerca de la cabeza. Regularmente cuando compramos un cuenco viene con uno de estos. Estos son muy buenos para hacerlo cantar, pero yo recomiendo buscar o fabricarte baquetas que tengan diferentes texturas. Esta por ejemplo es de un gong. También se puede comprar en los sitios donde se compra un cuenco tibetano o gongs, puedes comprar una como esta. También puedes usar algo como esto. Esto es una baqueta de marimba a la cual yo le coloqué una capita de lana. Esto lo suaviza y me da otro sonido. Que es un sonido intermedio. No es tan brusco como el golpe de este y no es tan suave como este. ¿Por qué? ¿Por qué uso estas dos? Porque este gordito me va a servir mucho para los cuencos grandes. Por ejemplo, suena muy bien. Pero si uso esto con un cuenco chiquito, no va a sonar. Para eso utilizo este. Es bueno que tengamos diferentes mallets, diferentes baquetas, ya sea que las hagamos nosotros. No existe una medida perfecta, esto es cuestión de practicarlo. Toma tu cuenco, busca diferentes baquetas, tócalo y ve cómo lo sientes. Vamos a buscar que te sientas bien, que te sientas apapachado, que te sientas sostenido o sostenida, que no haya estos impactos fuertes que pueden poner en alerta inmediata mi sistema nervioso, ¿no? Necesitamos algo que nos relaje. Mientras menos fuerte sea el impacto del golpe al cuenco, nos vamos a sentir mucho mejor y también nuestros pacientes. Espero que esto les haya servido y vamos a ver otras formas ahora de cómo utilizar el cuenco tibetano. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la direccionalidad del sonido. Y esto es muy importante porque va a permitirnos dar una sesión más óptima y poder transmitir la riqueza armónica de estos instrumentos de una manera más completa. ¿A qué me refiero con la direccionalidad del sonido? El sonido puede ser direccionable y dependiendo del instrumento se debe a la forma que tiene este instrumento. Si se dan cuenta, es cóncavo y tiene una salida, muy parecido a una bocina. Una bocina es algo que actúa similar a esto. Cuando nosotros giramos la bocina, el sonido cambia, el sonido se dirige. ¿Y por qué pasa esto? Para poder entender la direccionalidad del sonido, vamos a hablar de dos frecuencias. Vamos a hablar de las frecuencias graves y de los agudos, frecuencias medias y altas. Y cada una de estas frecuencias es afectada de diferente forma por la forma o composición del cuerpo del instrumento. Los sonidos graves son fuerzas imparables. Los sonidos graves son tan fuertes que si mi vecino tiene una fiesta a 10 calles, yo puedo escuchar ese sonido. Afuera de una discoteca puedo escuchar ese sonido.
Ni siquiera muros muy gruesos pueden contener esos graves. Este cuenco, por ejemplo, un cuenco de un tamaño mediano grande, va a tener sonidos graves y también agudos. Y va a haber una diferencia en cómo son afectados por el cuerpo del instrumento. Ya que sabemos que los graves no se pueden parar prácticamente con nada, pues tampoco por el material o por el cuerpo del instrumento. Cuando yo toque mi instrumento, los graves van a salir por todas partes, por abajo, por arriba, por los lados. A diferencia de las frecuencias agudas y medias, que son más débiles, van a rebotar y van a salir hacia enfrente. El micrófono lo tengo aquí. Voy a hacer un ejemplo. Voy a tocar con el cuenco de esta manera y después lo voy a direccionar hacia el micrófono. Y vamos a notar esa diferencia. Una vez más, porque chocó con mi lente. ¿Y qué puedo hacer con este conocimiento? ¿De qué me sirve hacer esto? Imaginemos que en esta camilla hay una persona recostada a la cual le voy a dar una sesión de cuencos tibetanos. Muchas veces lo que hacemos es tocar el cuenco y pasarlo por arriba de la persona. Imaginamos que la persona está aquí. ¿Qué creen que está sucediendo en este momento? Pues el sonido grave sí está tocando a la persona, está saliendo por todas partes, pero mis frecuencias medias y agudas están saliendo hacia arriba, no hacia la persona. Entonces, ¿qué debo de hacer? Girar mi cuenco y moverlo de esta forma. Así, la persona va a recibir toda la riqueza frecuencial de mi instrumento. Esto también me da un ejemplo de dinámica, de lo dinámicos que pueden ser estos instrumentos, ya que puedo darle a la persona primero un barrido con frecuencias graves, de esta forma, y después toda la riqueza en medios y agudos que tiene mi instrumento. Lo mismo pasa cuando estamos en una sesión grupal. Si yo estoy sentado aquí con mis cuencos tibetanos y las personas están al frente, el sonido va a salir hacia arriba, van a percibir la mitad o menos de la riqueza armónica de mis cuencos tibetanos. Por eso es bueno que si estoy en una sesión grupal, tome mis cuencos y camine hacia las personas, me mueva, ya sea que les quiera dar los graves o quiera darles toda la riqueza armónica de mis instrumentos. Voy a pasar sobre las personas y voy a darles un barrido con mis cuencos de esta manera. Estos instrumentos también tienen cierta distancia de efectividad para lo que le llamamos baño sonoro, porque un baño de sonido pues es prácticamente eso, es empaparnos de estas frecuencias, pero también que físicamente recibamos esta vibración, porque estos instrumentos causan una vibración. Si yo toco uno de estos instrumentos cerca de mí, voy a sentir la vibración a cierta distancia. Después de una distancia más larga, ya no la percibo. Y esta vibración es la que va a actuar sobre las moléculas de mi ser, la que va a actuar sobre mis cuerpos. Entonces, si ya sé que estos instrumentos tienen cierta distancia, bueno, me voy a acercar a las personas con mis cuencos para hacerles un barrido cercano y que puedan recibir ese baño de frecuencias, que puedan sentir físicamente esa vibración, no solamente escucharla. Existe un tema muy controversial que sugiere que necesitamos 7 cuencos tibetanos para dar una sesión, con lo cual no estoy de acuerdo, ya que estos instrumentos, como lo explicábamos al inicio, son polifónicos, tienen una
característica maravillosa, que cada uno tiene un barrido de frecuencias enorme. Mientras más grande, es más grande el rango de frecuencias. Puede ir desde los 100 hercios hasta los 4000 hercios uno de estos instrumentos. Mientras más pequeñito, pues no va a tener graves, pero sí va a tener una riqueza en armónicos muy bonita, va a tener una riqueza en agudos muy linda. Entonces, si tengo un cuenco grande o de mediano tamaño y algunos cuantos pequeñitos, es suficiente para poder dar un barrido frecuencial a todo el sistema, a todo el cuerpo. A diferencia de otros instrumentos que son monofónicos, que quiere decir que tienen un solo sonido, pues va a ser más complejo. Tal vez necesitemos más como para hacer un barrido frecuencial óptimo en todo el sistema de la persona. Pero con los cuencos tibetanos, al saber que son y que cuentan con esta propiedad polifónica, pues no necesitamos tantos. Un cuenco grave que nos vaya a dar esa riqueza, que penetre a todo nuestro sistema, a nuestros músculos, a nuestro sistema óseo, un cuenco medio o dos que puedan trabajarnos de una manera muscular, o un par también de cuenquitos agudos u otro instrumento que sea rico en agudo, ya vamos a tener realmente un margen completo para trabajar. Pueden ser 3 cuencos, pueden ser 2 cuencos simplemente. Un ejemplo, puedo tener un cuenco grande y un cuenco pequeñito, y con estos 2 cuencos simplemente ya pudiera yo hacer un barrido de frecuencias óptimo. Sí, podemos crecer nuestro set conforme a nuestras posibilidades y vamos a poder jugar un poquito más, mas no quiere decir que sean necesarios. Los invito a practicar, a sentir los efectos en su cuerpo con un solo cuenco y van a ver las maravillas que podemos lograr. Vamos a hablar ahora de cómo nos afecta el sonido en el cuerpo humano y de las distintas frecuencias y de cómo trabajan en nosotros. Para eso vamos a dividir el sonido en 3 frecuencias principales. Sonidos graves, que están entre los 100 y los 400 hercios. Sonidos medios, que están entre los 500 y los 1000 hercios. Y sonidos altos o agudos, que van a estar entre los 1000 y entre los 4000 hercios. ¿Qué propiedades tiene cada uno de estos sonidos? Los sonidos graves son fuertes, traspasan muros, traspasan barreras, son prácticamente imparables. Por eso, cuando en el vecindario hay una fiesta, aunque sea muy lejos, vamos a seguir escuchando el bajo, pum, 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 pum. Aunque haya miles de objetos entre la bocina y mis oídos, estos objetos, estos muros entre las casas no han sido capaces de detener este grave y llega hasta mis oídos, aunque la bocina esté a 3, 4, 5 calles de mi casa. Ahora imagínense en el cuerpo humano, nos va a traspasar completamente. El cuerpo humano, pues bueno, está compuesto de diferentes densidades, ¿no? Dentro de nuestra propia materia. Tenemos huesos, tenemos cartílagos, tenemos músculos, tenemos líquidos y cada uno reacciona diferente al sonido. Imagínense qué pasa con estos graves. Van a traspasar la piel, van a traspasar los líquidos, van a traspasar los músculos, van a llegar hasta nuestros huesos, hasta las partes más profundas de nuestro cuerpo. Son prácticamente imparables. Las frecuencias medias siguen siendo fuertes, pero pierden potencia. El sonido, mientras más agudo se va haciendo, va perdiendo fuerza. Estas frecuencias medias me van a ayudar mucho para trabajar a nivel cutáneo, a nivel muscular también. Tal vez no llegue hasta los huesos, a menos en las zonas donde no tenemos músculo o grasa, pues ahí sí. Pero regularmente va a ser un trabajo que se va a quedar entre la piel y el sistema muscular. Los sonidos agudos que encontramos entre los 1000 y los 4000 hercios son sonidos que pierden potencia, pero estos sonidos que llegan a la piel, nos tocan y activan el sistema nervioso, trabaja principalmente sobre el sistema nervioso y pues aquí es donde viene la parte emocional, la parte psicológica, donde vienen las sensaciones, donde vienen los recuerdos, donde viene la nostalgia, donde viene la alegría, de donde se desata el llanto. Ahora, con base a estos conocimientos, podemos desarrollar una dinámica de trabajo para poder trabajar de una manera más óptima. ¿Y esto en base a qué? A que el cuerpo no siempre está listo para recibir este tipo de sesiones. Muchas veces cuando llega un paciente con nosotros, pues viene del trabajo o viene de manejar, viene tenso, viene cansada o cansado y
no siempre van a estar dispuestos a recibir de inmediato. Hay lugares donde dices, bueno, doy un masajito, trabajo más físicamente para que se relaje el cuerpo. Bueno, eso podemos hacerlo, ya que conocemos que las frecuencias graves traspasan todo nuestro sistema, trabajan sobre los músculos, trabajan sobre los huesos, sobre los intestinos, pues podemos empezar a trabajar con las frecuencias graves. Estos sonidos van a penetrar de tal manera de que nos van a relajar, nos van a hacer entrar en un estado de tranquilidad y de relajación, querramos o no, van a traspasar. Aunque yo me quiera tensar, el sonido grave va a traspasar esa tensión de mis músculos, va a llegar hasta mi sistema óseo. De ahí, unos 10 minutos, 5 minutos, lo que ustedes consideren, como vayan viendo a su paciente, la persona va a estar más relajada y más dispuesta a recibir. Puedo empezar a trabajar muscularmente con frecuencias medias. Ahí ya puedo utilizar cuencos con este tipo de sonidos, con estas características. Y la persona va a estar más abierta a recibirlo. Ahora, ya que la persona se relajó, ya que la persona entró en un estado de meditación, en un estado de relajación, podemos ir a las frecuencias agudas. Estas frecuencias van a trabajar sobre el sistema nervioso. Son estos sonidos que a veces nos ponen la piel chinita, van a trabajar sobre nosotros. Estos sonidos nos van a traer memorias, y no solamente con cuencos, puede ser con un canto, puede ser con una flauta, pero bueno, en este caso estamos hablando de cuencos tibetanos. A veces cuando estamos tensos o venimos llegando y tocamos un sonido tan agudo, puede ser molesto, puede que en vez de relajarnos nos cause más tensión. ¿Qué es eso? Es muy estridente, ¿no? Entonces podemos empezar a trabajar desde las frecuencias graves, pasarnos a las frecuencias medias después, y al final las frecuencias agudas. Esto es un ejemplo de dinámica efectiva, ya que la persona va a estar más dispuesta a recibir este trabajo que hacen los armónicos, esto que nos lleva a la introspección, esto que nos lleva a la meditación. Espero que les sea muy útil. Ya hablamos de la direccionalidad del sonido y les voy a dar un claro ejemplo de cómo podemos utilizarla. Si tenemos a la persona acostada en esta manera, ya dijimos que si lo toco así, pues voy a tener una riqueza en graves yendo hacia la persona. Si hago un barrido de esta manera, va a haber más frecuencias graves actuando sobre la persona que si lo giro de esta manera. Y aquí es como vamos a tener toda la riqueza frecuencial de nuestro instrumento. Algo muy importante es que a la hora de golpear un cuenco para hacer un barrido, ya sea de esta manera o de esta manera, tratar de que la persona no sienta el impacto de nuestro male, del cuenco, muy cerca de la cabeza, muy cerca de los oídos. Vamos a tratar de golpear lejos y nos acercamos. Golpeo lejos y me acerco. Y siempre tratando de usar nuestro mallet más grueso cuando vamos a trabajar con una persona de esta manera, ya que puede ser muy estridente el sonido si utilizamos la baqueta sólida, ¿no? Ahora, hablábamos de que los cuencos también se pueden colocar sobre el cuerpo. Aquí es muy importante que sepamos de qué manera está trabajando sobre el cuerpo, ya que aquí no vamos a buscar trabajar con el sonido directo, sino más bien con la vibración que emite el cuenco. Entonces, muchas veces caemos en el error de tratar de golpearlo muy duro para que suene. Mas, sin embargo, aunque golpeemos muy suave, el cuenco va a entrar en una vibración que va a ir directamente hacia el paciente, va a ir directamente hacia su piel, hacia sus órganos, hacia sus músculos. Entonces, no estoy buscando sonido, estoy buscando esa vibración. Lo que voy a hacer es dar un golpe muy suave.
Yo no lo estoy percibiendo tan fuerte, pero la persona lo está sintiendo mucho. Tenemos que ser muy conscientes de ello, porque aquí puede ser muy invasivo, podemos lastimar. Si hay algún hueso cerca de donde estamos tocando, pues puede ser bastante doloroso. Entonces vamos a tratar de tocar los cuencos cuando están sobre el cuerpo de una manera muy suave, recordando que no estoy buscando el sonido, más bien la vibración que transmite el cuenco al cuerpo. Entonces tocamos muy suave. Obviamente en la cabeza no podemos colocar un cuenco, pero sí podemos colocar un cuenco en cada extremo, a cada lado de las orejas, para dar un efecto binaural muy suavecito. Es recomendable que antes de colocar los cuencos sobre el cuerpo de la persona ya hayamos hecho un barrido frecuencial antes de ponerlos. ¿Para qué? Para que la persona esté un poquito más segura, para que no sienta que de inmediato ya hay un contacto físico. Vamos a ser muy suaves en la manera en la que colocamos el cuenco, tratar de avisar en todo momento: voy a colocar un cuenco, voy a quitar un cuenco, y siempre hacerlo de una manera muy suavecita. Hay que ser conscientes de que los cuencos, mientras más graves son más grandes y por lo mismo pesan más. Entonces, después de 5 o 10 minutos puede ser un poquito cansado para la persona. Vamos a tratar de que nuestra sesión sea dinámica, que el sonido no solamente venga por dentro como lo hacemos cuando los cuencos están sobre el cuerpo. Vamos a hacer que también venga por fuera. Podemos colocar también los cuencos alrededor del cuerpo. Vamos a buscar un espacio donde tengamos una camilla con suficiente espacio. Y si se dan cuenta, aquí tengo un cuenco acá, un cuenco aquí, un cuenco aquí y otro acá. Si solamente cuento con un cuenco, puedo simplemente moverlo, ya sea direccionándolo o simplemente haciendo un barrido de esta manera. O si lo quiero direccionar, ya sabemos la técnica. Es muy importante que dejemos que el sonido del cuenco llegue hasta su final antes de dar otro impacto, porque si damos muchos impactos seguidos puede causar un poquito de estrés, un poco de tensión. Vamos a dejar que el sonido se diluya solito. No necesitamos volumen. A veces esos sonidos sutiles, suavecitos, pueden generar despertar de emociones, recuerdos, memorias. Tampoco es necesario llenar a la persona de cuencos, puede ser demasiado pesado. No es necesario. Si los tenemos y podemos hacerlo y la persona está de acuerdo, adelante. Otra forma de trabajar con los cuencos tibetanos es a través de la acupresión. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar un mallet de gong como este que les presenté hace un momento, que es suavecito de arriba y tiene, pues bueno, bastante esponja por dentro. Y vamos a usar el método de direccionar el cuenco como lo hicimos anteriormente, que percutimos el cuenco, colocamos el mallet y lo podemos girar. Ahora, el transmisor de esta vibración va a ser el mango de nuestro mallet. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar la punta en la parte del cuerpo que queremos trabajar. Esto puede ser muy útil para los hombros, omóplatos, los pies, las muñecas, lugares donde es difícil colocar un cuenco y más sin embargo queremos transmitir esta vibración.
Vamos a poner el mallet, pero de una manera muy suave, solamente que se recargue lo suficiente para que transmita la vibración del cuenco. Percutimos el cuenco y lo colocamos sin hacer tanta presión. Recuerden que no estamos buscando el sonido, estamos buscando la vibración sutil, entonces no necesito percutir mi cuenco tan fuerte. Podemos usarlo también en las plantas de los pies. Aquí tenemos la planta de la persona. Y colocamos. De esta manera. No existe una regla de cómo empezar a trabajar los cuencos tibetanos, colocar 7 y en qué posición, como ya lo vimos, no necesitamos 7. Esto es un trabajo que podemos llevar de manera muy intuitiva, ya sabiendo cómo funciona el sonido sobre nuestro cuerpo y sobre la densidad de la materia de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, podemos empezar, eso sí, con frecuencias graves para empezar a relajar el sistema, relajar los músculos, para que la persona esté más abierta a recibir el sonido cuando vayamos a las frecuencias agudas, a las frecuencias medias. Entonces, ya de ahí viene su intuición, su imaginación, practicar